Bueno, como bien me ha presentado María, yo soy Clara Montagut, soy diseñadora gráfica, trabajo en revistas, esas cosas de papel que todavía hay en los kioscos, pero principalmente yo vengo a hablaros de tejido, ¿no? De tejido, ¿qué es tejer? A ver, la acepción más tradicional, tejer significa entrelazar hilos de una manera manual o mecánica para construir, para generar un tejido, ¿no? Eso es lo que dice la Real Academia. Pero tejer significa muchas más cosas. Tejer es una tradición que se lleva haciendo desde, pues, no sé, necesitaría documentarme así rápidamente, pero no sabría deciros desde cuándo se empieza a tejer, ¿no? Los egipcios tejían ya. Entonces, yo me quiero remitir a cómo es el tejido hoy en día, ¿no? Yo tengo este manual en mi casa, que me lo regaló mi madre, comprado en el Rastro hace ya un par de años, y la acepción que dice es lo único que os voy a leer, ¿no? Dice, un manual que ofrece a la mujer hacendosa la manera de abrigar y vestir a sus hijos y deudos, con toda elegancia dentro de la mayor economía, el de adornar y embellecer sus hogares y de contribuir al bienestar material y moral de las familias, lo que debe ser la mayor aspiración de toda esposa, madre y ama de casa. Toma responsabilidad, ¿no? Bueno, pues esto es con lo que estudiaban nuestras abuelas y nuestras madres a tejer. Les enseñaban en el colegio a tejer, era una obligación como otra asignatura más, una obligación para ser buenas esposas, lo que significa que el tejer se relaciona directamente con el poder buscar un buen marido o ser una mujer de bien, ¿no? Eso es lo que significa tejer en la antigüedad, no tan antigüedad, os hablo hace 50 años como mucho. Pero tejer tiene un componente totalmente, tiene otros componentes mucho más amables y mucho más sociales. Antiguamente las mujeres es una práctica preferentemente femenina, ¿no? Las mujeres se juntaban en los patios de los pueblos para tejer, para conversar. Se hacía sociedad, se hacía comunidad, se solucionaban los problemas, se enseñaba a las más pequeñas a tejer, se compartían vivencias, se lloraba mucho, se solucionaban problemas. Se hablaba de la guerra, se tejía para los que estaban en combate, ¿no? Y eso es lo que tradicionalmente es la esencia que a mí me gusta resaltar a la hora de tejer, ¿no? Lo que es la comunidad, generar una comunidad preferentemente femenina y que tiene que ver con la sensibilidad y con la comunidad, ¿no? Pero con la incorporación de la mujer al mundo laboral, todo lo que tiene que ver con tejer, a partir de ahora cuando hablo de tejer no solamente hablo de tejer, hablo de coser, de cocinar, de criar a tus hijos, hablo un poco de todo lo que tradicionalmente se llama ser una ama de casa, ¿no? Cuando la mujer se incorpora al mundo laboral, se ve obligada a dejar de lado todas esas cosas, un poco por obligación, por falta de tiempo, lo que hablábamos antes de la conciliación, de la mal llamada conciliación laboral, y sobre todo muchas veces por vergüenza, porque si tú conoces ante los demás que sigues cocinando y que sigues tejiendo, no eres una mujer moderna, que eres capaz de competir con los hombres en el mismo ámbito laboral, ¿no? Entonces muchas veces te ves obligada a relegar tus labores, suena fatal, pero es así, de relegar tus labores al ámbito familiar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos lleva ahora a las mujeres jóvenes, a las de mi generación, a volver a tejer? Yo, y os voy a contar un poco cuál es mi caso en concreto, ¿no? Yo creo que las mujeres volvemos a tejer, primero porque necesitamos reafirmarnos un poco como personas. Hacer algo con las manos es algo que te genera muchísima satisfacción, y el poder regalar o compartir con otra persona algo que has hecho tú, pues, no sé, genera una satisfacción inmediata. El tejer es lo que tiene, ¿no? Que además es súper terapéutico porque te calma los nervios, es el momento en el que tú paras y estás contigo mismo, ¿no? Contigo mismo, y además muchas veces estás construyendo algo para los demás, ¿no? Lo puedes hacer en la intimidad o lo puedes hacer en comunidad. Y además, en este mundo tan globalizado en el que todos vamos vestidos iguales, el hecho de poder tejer algo que te diferencie de los demás, perdón por la foto porque yo soy un poco payasa, que te diferencia de los demás en el poder llevar algo que te viste, ¿no? Tu imagen es lo que tú le muestras a los demás antes de que te conozcan, ¿no? Entonces, en el momento que tú has tejido algo de ti mismo, estás enseñándole a los demás parte de ti misma, ¿no?
Y os voy a contar ahora cuál es mi historia, ¿no? O sea, os he hecho un poco una historia general, ¿no? Esto es una foto que se tomó hace muchísimos años en el pueblo, en la que sale mi abuela, que apenas se la ve, es una señora que sonríe un montón, que sale mi madre, que no sonríe tanto, pero luego la conoceréis porque ella sí sonríe, y estoy yo, y hay más miembros de la familia, ¿no? Yo crecí en una familia tejedora, que suena un poco raro esto, pero mi abuela era una persona que tejía muchísimo y que nos enseñó a tejer a mis hermanos, yo creo que un poco para que nos estuviéramos un poco callados, ¿no? Y estuviéramos tranquilos, porque esa es una de las ventajas que tiene tejer, que calma mucho, entonces es algo que como requiere atención, pues estás un poco calladito, ¿no? Los niños, lo que hablábamos antes de que los niños se portan un poco mal, ¿no? Pero mi abuela era una persona que además de ser autodidacta, ella en momentos difíciles de su vida consiguió sacar adelante a su familia con las cosas que tejía y que cosía. Ella siempre contaba que en la corrala en la que ella vivía, en Prosperidad, en Madrid, ella cosía y tejía ropita de bebé y la cambiaba a las vecinas para que pudieran acristianar a sus hijos, y ellas a cambio le daban pues, un cuenco de arroz, un cuenco de azúcar, de harina, ¿no? Es una historia, perdón, es que me emociono. Y luego bueno, esa fue mi abuela, que fue la que nos enseñó a tejer a todos. Y yo crecí en una familia en la que mi madre era una mujer trabajadora que nunca dejó de coser ni de tejer en casa, jamás. Pero era una mujer trabajadora que trabajaba muchas horas. Y entonces yo tengo muchísimos recuerdos de infancia en los que la máquina de coser es un sonido que está metido o sea, que forma parte de mi ADN. El entrechocar de las agujas, de la abuela concentrada, de no me distraigas que estoy contando, que es algo que lo escucho muchísimo y que yo lo digo también, ¿no? Es muy curioso. Entonces, mi madre nos enseñó el valor, el apreciar las cosas hechas a mano. Ella nos hizo nuestros trajes de comunión, a mí y a mis hermanas. Y yo creo que prácticamente hemos sido vestidas de cosas que nos han hecho ellas siempre, ¿no? Entonces, para mí es yo creo que es una lección de vida, ¿no? El poder enseñarle a tus hijos algo que hacer con las manos, ¿no? Yo creo que ahora la siguiente generación, esta es mi hija, la siguiente generación nosotros les seguimos enseñando a tejer. ¿Por qué? Son muy pequeños la siguiente generación todavía, porque creemos fervientemente que todas las cosas hechas a mano son un plus adquirido a tu vida. Si tú eres una persona capaz de cocinar, capaz de tejer, capaz de solucionar tus problemas, capaz de cambiar un enchufe, todo eso te enriquece como persona y como profesional el día de mañana. Nunca se sabe cuándo puedes necesitar el cambiar un enchufe o el saber tejer algo. Nunca se sabe, ¿no? Entonces, yo creo que antes que en las escuelas era una obligación aprender a coser y aprender a tejer, y se convertía en un problema, porque claro, imaginaros la carga que significaba tener que hacer eso para ser una buena esposa, ¿no? Lo que remitíamos antes. Yo creo que yo soy profesora de labores, de muchas labores, y creo que es una experiencia increíble poder enseñar este tipo de cosas, y el feedback con la gente es maravilloso, con lo que yo creo fervientemente que debería de regresar a las escuelas el poder enseñar a hacer cosas manuales, no simplemente tejer, sino cosas que te valgan para tu vida, ¿no? Para saber coserte un botón, una cremallera, saber reconocer, no sé, ahora mismo yo creo que mi generación, yo no en concreto, pero sí mi generación creció en familias en las que cuando algo se rompía se tiraba y se compraba otra cosa, no se reparaban las cosas, no se apreciaban, y sigue ocurriendo, no se aprecia ni el reparar las cosas, llevar los zapatos al zapatero, o ir a subirte los bajos del pantalón, ¿no? Esas cosas te las hacen las abuelas, que son las que nunca han dejado de tejer, que también hay que reivindicarlas, ¿no? Entonces, creo que la siguiente generación debería de aprender a tejer igual que aprenden a conducir, igual que aprenden a leer, a escribir, porque creo que es importante que ese tipo de tradiciones no se pierdan, ¿no? Y tradiciones principalmente femeninas, o sea, no reneguemos de ello. Es algo que siempre ha sido femenino y que hay que volver a reivindicarlo como nuestro, porque además yo creo que nos reafirma, precisamente por todo el bagaje histórico que tiene, ¿no? Y todo esto nos lleva a, o sea, todo lo de las chicas que volvemos a tejer, que volvemos a juntarnos, tiene un componente social principalmente, ¿no? Antes hablábamos de lo de reafirmarte, un poco reafirmarte y cambiar tu aspecto con respecto al de los demás, ¿no? Diferenciarte, ¿no? Y además hay que reafirmar muchísimo la parte terapéutica de tejer. Yo creo que
Mi generación es una generación que ha estudiado una carrera, que nos han enseñado que ser una mujer en el mundo laboral es muy complicado, que tienes que luchar mucho por defender tus derechos y por defender tu puesto dentro de la empresa. Y entonces eso te genera bastante tensión. En general, todos tenemos bastante tensión. No quiero usar la palabra crisis más que ahora, que la acabo de usar y ya no la voy a usar más, pero es verdad que en épocas en las que socialmente y económicamente es que no quiero usar la palabra crisis de nuevo, ya no uso más. No sé, el poder parar un rato, estar contigo o en la vorágine del día a día, con el trabajo, con las reuniones, con los teléfonos, con internet constantemente conectados, parar un rato y ponerte a tejer y además hacerlo en comunidad es súper terapéutico. Yo he hecho una mini encuesta totalmente extraoficial, no tiene absolutamente nada que ver con las vuestras, entre mi grupo más o menos habitual de gente que está conmigo y las mujeres. Bueno, las mujeres y los hombres, porque es un movimiento que empieza a haber cada vez más hombres, me contaban que para ellas significa el final del día tranquilamente en casa, sin teléfono y estar un rato. Y muchas otras decían, es el día a la semana en la que me junto con mis amigas y charlamos, no solamente para tomar café, sino para compartir otra clase de vivencias. Muchas veces lo que menos hacemos cuando hacemos las quedadas, que cuando nos juntamos, lo que menos hacemos en realidad es tejer, pero sí es una excusa para quedar, ¿no? Con lo que yo siento un paralelismo a lo largo del tiempo, ¿no? Es como una máquina del tiempo en el que volvemos otra vez a las corralas de los pueblos, ¿no? Yo vuelvo a estar con mis vecinas y vuelvo a hablar con ellas de esto. Hace un año aproximadamente, mi amiga Juana Morales y yo fundamos un grupo que se llama Lana Connection, que empezó siendo pues, unas quedadas que hacíamos en TT Café Costura, que es un café costura muy bonito que hay en Madrid ahora, y quedábamos 3 o 4 personas para tejer, casi siempre. Al principio éramos chicas que nos dedicamos al diseño gráfico, ¿no? Yo supongo que todos los que nos dedicamos a la creatividad en algún momento tenemos una sensibilidad especial a este tipo de cosas que se hacen con las manos, ¿no? Entonces Juana es diseñadora gráfica también y entonces empezamos siendo un pequeño grupito que hemos trabajado juntas en algún momento y en menos de un año nos hemos convertido en 350 personas con presencia en 8 países del mundo. Es increíble, ¿no? Como a través de las redes sociales hemos convertido una corrala en una corrala global, en la que hablamos con gente que está en Bolivia, que está en Perú, que están en Australia, que hablan en español o no hablan en español, casi siempre mujeres, aunque tenemos bastantes hombres, en la que nos cuentan cómo ellas hacen sus propias quedadas en sus países bajo nuestro nombre, ¿no? Es como una especie de... Tenemos como sucursales, mini sucursales por el mundo y compartimos fotografías, compartimos patrones, compartimos vivencias. Hemos generado una pequeña red social en la que hemos conseguido que gente que no tenía trabajo consiguiera trabajo simplemente por el hecho de ser una red. Porque somos un grupo súper variopinto, estamos desde abogadas, diseñadores gráficos, gente que se dedica a la fotografía, a los negocios, y de repente alguien, oye, estoy buscando una persona que sepa finanzas. O sea, el hecho de poder encontrar trabajo a través de un grupo que tiene que ver con tejer es como una broma del destino, ¿no? Es como ir tejiendo en la web, que significa tejido, ir conectando, ¿no? O sea, conseguir que la gente haga una comunidad a través de una cosa totalmente tradicional y tantas veces menospreciada como ha sido el tejido hecho a mano, ¿no? Y nosotros hacemos, además, en el grupo, además de tener este rollo tan global que tenemos en redes sociales, reivindicamos mucho el Urban Knitting. El Urban Knitting es un movimiento que lleva muy pocos años en activo, que en España lleva ya un par de años bastante fuerte y que yo creo que nosotras hemos contribuido bastante. Y englobamos a varios grupos de Urban Knitting de España, ¿no? Cada vez hay más grupos y cada vez se forman más, es como un orgullo, ¿no? Saber que nosotras les hemos ayudado a salir adelante. Y nosotros reivindicamos la lana en la ciudad. ¿Qué significa la lana en la ciudad? Volvemos a sacar a la calle lana, o sea, una cosa tan tradicional como el típico edredón que tienes en tu casa. Bueno, yo los tengo en mi casa, pero seguramente muchos de vosotros aún los habéis visto en casa de vuestros abuelos o en el pueblo, ¿no? Y es sacar estas cosas a la calle y explicarle a la gente que vivir en una ciudad muy grande no significa que todo sea gris. Madrid es una ciudad preciosa, cada vez más gris, cada vez más globalizada, cada vez la gente va más rápido y más enfadada por el mundo, ¿no? Entonces nosotros nos gusta enseñarles que con lana se pueden conseguir cosas muy bonitas, puedes hacer algo muy colorido
que tiene que ver con lo tradicional, pero que tiene que ver con lo moderno, ¿no? O sea, nosotros hicimos una acción en San Valentín, en la Plaza Mayor, y llenamos una de las farolas de corazones. Y le regalábamos a la gente corazones. ¿Por qué? Porque queríamos... O sea, el leitmotiv era, si llegas tarde a casa y se te ha olvidado comprarle algo a tu amor, no te preocupes que nosotros te lo damos, ¿no? Era un poco como... La lana es algo cálido, aunque se puede usar también en verano, pero era un poco eso, ¿no? Contarle a la gente que tu vida ha sido... O sea, tu día ha sido horrible, sabemos que no estás contento, es lunes por la mañana, hace muchísimo frío, ¿no? Pero te vas a encontrar con la mujer del espejo de Botero abrigadita. El día 1 de febrero fue nuestra primera acción, fue increíble, ¿no? Fue increíble lo que conseguimos. En 4 horas todas las redes sociales hablaban de esto. El ayuntamiento nos retiró porque, bueno, al fin y al cabo estamos un poco rozando la ilegalidad, pero siempre hemos sido bastante amables, ¿no? Nosotros no agredimos el mobiliario, pero sí lo intervenimos de alguna manera, ¿no? Reivindicamos también el arte en la calle, ¿no? Y bueno, otra de las acciones que hicimos, que fue por el Día del Libro, esta fue nuestra primera acción global que hicimos en toda España con todos los grupos de Urban Knitting, y era, nosotros recogíamos libros a cambio de flores de lana, ¿no? Por aquello de Sant Jordi de la flor, ¿no? Conseguimos solamente en el puesto chiquitito que montamos en la Plaza Benavente en Madrid, que era una mantita muy pequeñita, era como un jardín vertical, conseguimos 65 kilos. Suena fatal esto, 65 kilos de libros. Es que no sabría computar cuántos libros eran porque eran bolsas y bolsas. O sea, era una barbaridad y la gente venía, nos traía sus libros y se llevaba una flor de lana, ¿no? Flores de lana de todas las clases, desde súper trabajadas hasta cosas súper naif. Y la respuesta fue increíble, ¿no? Entonces, hacemos... No sé, llenamos la ciudad de lanas, es que tampoco tiene mucha más explicación que eso, ¿no? Lo hacemos simplemente porque nos gusta, no tenemos una reivindicación política ni social, yo creo que reivindicamos las cosas bonitas, pero no desde un punto de vista naif, sino desde un punto de vista real. A todos nos gusta tener algo bonito alrededor y la lana te proporciona eso, te proporciona el poder ir paseando por la calle y encontrarte el mar en pleno Madrid. Te hablo de Madrid como cualquier otra ciudad, ¿no? Y la última acción global que hemos hecho, que ha sido una acción increíble, ha sido en el marco de la Semana de la Lana, construimos pequeños establecimientos con lana y nosotros, bueno, era un poco representar el mundo a través de la lana, que se puede hacer. Puedes hacer lo que quieras. Yo hice un muñeco de nieve a tamaño real y creo que ha sido la pieza más fotografiada antes de las Navidades en esta ciudad. Y poco más os puedo decir. Gracias por escucharme.